le hemos colocado a esta porción de la Biblia, estos dos versículos: no seamos tropiezo, vivamos el evangelio eterno. Los tropiezos son errores, son fallas, y la Biblia le llama pecado, y es inevitable en este mundo caído en el cual vivimos nosotros. Es inevitable no tener tropiezos por diferentes razones. Pero para los cristianos, ¿cuántos son cristianos? Amén. Uno de los mayores daños que podemos provocar o causar nosotros es ser tropiezo para alguien más, de tal forma que le quitemos de poner los ojos en Cristo y que coloquen su mirada en otra cosa que no sea Jesús. Hermanos, iglesia Elohim, esta palabra es muy importante y quiero hablarle de parte de Dios, no como una persona que está sentado en una silla y que pertenece a una familia. Quiero hablarle de parte de Dios como un alma que va a vivir por la eternidad. Quiero hablarle de parte de Dios como un alma que vivirá delante de Dios eternamente, separado o cerca de Dios. ¿Y por qué le digo esto? Porque el peso de la palabra será mayor sobre su conciencia. Cuando Dios nos ministra como almas eternas, el peso de la palabra predicada cobra un valor mayor, porque serás responsable de lo que escuches delante de Dios. Entregarás cuenta del mensaje que Dios te habla en esta hora. ¿Cuántas veces, y le pregunto a usted, cuántas veces ha sido de bendición o edificación para alguien más? ¿Cuántas veces ha sido de edificación o bendición para alguien más? Y ese alguien más puede ser tu esposo, tu esposa, tu hijo, tu hija, tu nuera, tu suegra, tu cuñado, tu yerno, tu vecino, tu hermano en la fe, tu compañero de trabajo. ¿Cuántas veces ha sido de bendición para esas personas? La persona que hace tropezar a un cristiano es imprudente, es irresponsable y está llevando consigo su vida a una ruina total. Esto es muy importante, hermanos. Es inevitable que tropecemos en este mundo, pero Jesús hace una seria advertencia en el pasaje que hemos leído. Hace 8 días Dios nos habló acerca de el pasaje de Lázaro y del rico, ¿se recuerda? Dios nos ministró acerca del tema del infierno y del cielo. De manera inmediata Lucas da vuelta a la página y Jesús se presenta frente a sus discípulos y les pronuncia una advertencia muy seria. Ya dijimos que los tropiezos pueden llevar a una persona a que coloquen a Jesús o a Dios en segundo término y pongan en primer lugar al ser humano. Con eso vamos a ir al pasaje de Lucas, versículo 1. Dijo Jesús, ¿a quiénes? A sus discípulos. ¿Cuántos siguen a Jesús? Este mensaje es directo para los seguidores de Jesús, para los discípulos. Para ellos es la advertencia. Y dice lo siguiente: imposible es que no vengan tropiezos. Es imposible en este mundo caído en el cual vivimos. Por diferentes razones tropezamos, nos caemos, y eso nos lleva a pecar y a fallar. La palabra tropiezo, la palabra es escandalón, de donde viene escándalo. Y según el texto, la palabra en griego es una trampa que se coloca para que caiga la presa. La ilustración de esta palabra es como colocar un cebo bajo una caja para que venga una presa y coma, y obviamente caiga en la trampa. Eso es tropiezo. Nos habla de un asunto muy grave, muy delicado. Jesús dice: imposible es que no vengan tropiezos.
No sé cuántos de ustedes han tenido la experiencia que van caminando en la calle y de repente alguien le pone una zancadilla con el pie. ¿Qué sucede? Se cae, se lastima, le molesta el que alguien de manera deliberada haga eso con usted. Imposible es que no vengan eventos de tropiezo a tu vida, caídas, desafortunos. Jesús dice, mas hay de aquel que viene. Esa palabra hay es de juicio. Esa palabra hay que nos habla ahí, nos habla de un juicio que Dios trae sobre esas personas. Dice el versículo 2, mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino, fíjese, y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de qué, hermanos. Hermanos, cuando hacemos tropezar a alguien, podemos generar en esa persona resentimiento hacia alguien más. Podemos provocar que esa persona se aleje de Dios o de las cosas de Dios. Un tropiezo puede llevar a una persona que no quiera saber nada de las cosas del Señor. Por eso Jesús enfatiza y dice que es mejor que se le cuelgue del cuello una piedra de molino, que pesa alrededor de casi 2 toneladas. Es mejor, Jesús dice, que se le cuelgue una piedra de molino y sea arrojado al mar, que haga tropezar a uno de estos pequeñitos. Primera a los Corintios capítulo 6 versículo 4. Primera a los Corintios 6:4. Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, aquí Pablo le está hablando a los cristianos en Corinto. Había un problema en la iglesia, y esto nos habla que no hay iglesia perfecta, todas tienen defectos, ya que somos parte de ella, seres imperfectos. Había un problema, y este problema se actuó de manera imprudente, llevando a tropezar a muchos cristianos. Y esto es una enseñanza para la iglesia cristiana de Elohim. Seguramente hemos tenido y tendremos diferencias y problemas porque somos imperfectos, pero Dios nos enseña con su palabra qué hacer eventualmente. Y Pablo dice, si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, cosas terrenales, ponéis para juzgar a los que son de menor, que hermanos. Y habla aquí de gente. Hay un problema en la iglesia y pones a la gente que no tiene la madurez para resolver los problemas. Es lo que dice Pablo. Para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar. ¿Qué? Es lamentable a veces que cuando hay alguna situación aquí en la iglesia entre hermanos, vayan algunos hermanos y comenten de lo sucedido a gente que ni siquiera es cristiana, ni siquiera viene al templo. Tener la capacidad de discernir, de dar un consejo, eso puede provocar un tropiezo para aquel que tú le dijiste, que tú le hablaste de un tema que ni siquiera él conoce, ni tampoco está en sus manos resolverlo. Un tema en la iglesia se resuelve en la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Con los hermanos en Cristo. La palabra, entonces Pablo dice, ¿por qué haces eso? ¿Por qué compartes allá afuera un tema que tiene que resolverse en la iglesia? Sigue diciendo la Biblia, sino que el hermano con la hermana pleiteen juicio, y esto ante los incrédulos, los que no conocen a Dios. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengas pleitos entre vosotros mismos. Ya es un problema que tengamos diferencias entre cristianos, no sepan resolverse de manera bíblica. Lo que Pablo está diciendo. Si hay un tema de diferencia entre hermanos, Mateo 18 nos dice que si tienes algo contra tu hermano, ¿qué tiene que hacer? ¿Se recuerda o lo leemos? Vaya con su hermano y hable con él a solas y comente lo sucedido. No lo comentes a un tercero.
Ve con tu hermano. En vosotros que tengáis pleito entre vosotros mismos, ¿por qué no sufrís más bien el agravio? Es decir, ¿por qué mejor no eres tú el que dices, bueno, vamos a terminar la diferencia? Si quieres tener la razón, te voy a dar la razón aunque no la tengas, si es lo que quieres escuchar. Pero es que cuando hay diferencias, hermanos, nos cuesta ceder. Queremos siempre ganar o tener la razón. Y eso muchas veces provoca tropiezos en la otra persona. ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis. ¿Y esto qué dice, hermanos? A los hermanos. Vamos a ver algunos ejemplos de cómo podemos nosotros hacer tropezar, hacer caer, alejar a alguien de las cosas de Dios. Número 1, escuche esto: el mal testimonio. El mal testimonio. Primera de Tesalonicenses capítulo 3 versículo 6 al 11. Perdón, segunda de Tesalonicenses 3:6. Segunda de Tesalonicenses 3:6 al 11. El primer ejemplo de cómo nosotros podemos hacer tropezar a una persona. En lo que usted lo busca, ¿cuántos padres o hermanos que vienen a esta iglesia viven una doble vida? Pregunta. ¿Cuántos de ustedes, de los que asisten aquí, que son padres de familia, viven una doble vida? En el templo yo los veo muy bien, portados, sentados, pero en su casa hablan groserías, palabras antisonantes, escuchan música del mundo, toman, fuman, son irreverentes, irrespetuosos, le pegan a su esposa, de manera imprudente se conducen. ¿Cuántos de ustedes viven así una vida en su casa? Porque lamentablemente hay muchos que viven así. A veces llego yo a la casa de algunos de ustedes y sí que se den cuenta, hermanos, el pastor sabe qué tipo de música escuchan ustedes. Y es lamentable porque eso está provocando un tropiezo en tus hijos. Y lejos de que ellos busquen a Dios, los confunden a sus hijos. Porque ¿somos o no somos cristianos? ¿Alabamos a Dios o no? Y puedo en este momento pedirle a cada uno de ustedes que me pasen para acá su celular para ver qué música traen. ¿Y saben qué? Nada que ver con Dios. Doble vida. Por eso es que muchos de sus hijos, vecinos y amigos, no quieren saber de Dios. Ay, pastor, qué exagerado es usted. Qué exagerado es Dios, ¿verdad? Jesús dijo: el que no es conmigo, contra mí es. Amén. Amén. No hay cristianos tibios. Y es lamentable que después de 13 años muchos de ustedes tengan todo ese problema. Una doble vida. Obviamente los hijos aprenden del ejemplo de los padres y los vemos iguales, tibios. Pero Jesús dijo: ay de ti, ay de ti. Mejor te sería que te fueras con una piedra al mar, que hicieras tropezar a uno de estos pequeños, porque entregarás cuenta delante de Dios. Leamos el pasaje. Pero os ordenamos, hermanos, habla cristianos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que anda como y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Una persona desordenada es aquella que no anda de acuerdo a la voluntad de Dios. Y muchos pueden decir: pero qué falta de amor de Cristo, ¿verdad? Hermanos, es que no podemos confundir a la familia. Y no es conmigo. Yo le dije al inicio, le estoy hablando de parte de Dios como un alma que vivirá eternamente y le entregará cuentas a Dios de esto. Amén. Versículo 7. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos. Ustedes ya saben cuál es la vida cristiana. No es un tema de conocimiento, es un tema de convicción y principios. Ustedes ya saben lo que les hablé. No ocupan que les esté cada domingo repitiendo cómo debe de ser su conducta en la vida cristiana. Ya lo saben.
simplemente les gusta ser de tropiezo para otras personas. Pues nosotros no anduvimos como desordenadamente entre vosotros, ni caminamos de balde el pan de nadie, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga de día y de noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos ¿qué? ¿Cómo es tu testimonio, hermano? El ejemplo que estás dando a los que tienes cerca, ¿es un ejemplo que los está llevando a Cristo o cada vez los está alejando más del Señor? El ejemplo arrastra, Yo me puedo parar aquí y hablarle a usted de Dios constantemente, pero si yo no vivo mi vida para Cristo, yo puedo alejar a mi familia de Cristo. ¿Qué testimonio tienes? ¿Qué ejemplo, qué testimonio le estás dando tú a los seres que Dios ha colocado junto a ti? No soy Dios, pero el pastor se entera de todo lo que le pasa a usted. ¿Sabía eso? ¿Sabía? Hoy lo sabe. Me informan. Pastor, ¿sabe usted lo que publicó su oveja? ¿Ya vio qué música pone la gente que va a su iglesia? ¿Me mandan mensajes? Obviamente, pues yo predico la palabra de Dios y cada quien es responsable, ¿o no? Cada quien va a entregar cuentas. Pero el testimonio o el mal testimonio es una piedra de tropiezo para que la gente coloque su vista en otra cosa que no sea Dios. Por eso es de que no hay gente que se comprometa con las cosas de Dios. Concluimos el texto 11. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose, ¿en qué, hermanos? En lo ajeno. Segundo ejemplo de cómo se puede hacer tropezar a una persona. Cuando hay cristianos resentidos y amargados, también son piedra de tropiezo. Una esposa amargada, un esposo amargado, un hijo amargado, un cristiano resentido puede llevar a alejar a otras personas de las cosas de Dios. Es inevitable que haya resentimiento por alguna acción, alguna palabra, pero somos cristianos y Dios nos dejó el perdón como la llave para eliminar el resentimiento y la amargura. Si tu hermano pecare contra ti, ¿qué tiene que hacer? Dígalo. Perdonar. ¿Qué es perdonar? Pasar por alto ¿qué? La ofensa. Ese es perdón. ¿Quién es perfecto? ¿Quién no se equivoca? Vayamos al texto de Hebreos 12, versículo 15. Una esposa o un esposo amargado a veces se desquita con los hijos y les grita y los insulta y los denigra. Un cristiano resentido puede llevar a otro hermano a alejarlo de las cosas de Dios. Hebreos 12:15. Mirad bien, es decir, pon atención, procuren, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura, ¿qué, hermanos? La amargura te estorba para buscar a Dios. La amargura te estorba para buscar a Dios. El resentimiento, el rencor, todo eso nos estorba en la vida cristiana. Y esta mañana Dios te habla para que quitemos ese peso de nosotros. La amargura, dice aquí, os estorbe, y por ella, ¿cuántos? ¿Cuántos? Muchos sean contaminados. Hermanos, la amargura es como un cáncer que contamina. ¿Cuántas familias están divididas porque el padre imprudentemente, la madre imprudentemente habló algo acerca del tío, de la tía, del pastor mismo, del hermano, y ahora los hijos están dañados con ese resentimiento? No saludan al tío, a la tía de mala gana. ¿Por qué cree?
porque alguien le sembró el sentimiento. Y lo he compartido con la iglesia y lo repito otra vez más: cuando estés en la mesa con tus hijos comiendo, no hables de la gente que no está en la mesa. Si quieres hablar de alguien en la mesa, que esté presente para que se defienda. Amén. Amén, amén. Hermanos, ¿cuántas veces dañamos el corazón de la gente, de los hijos, de la familia, y entonces infundimos resentimiento? Y tu problema que tienes fue transmitido a alguien más, y esa persona a partir de ese momento ha generado algo en su corazón que ni le compete. ¿Cuántas familias están así? Probablemente hoy aquí hay familias así, divididas, fracturadas, por gente imprudente que sembró resentimiento y amargura. Le hago una pregunta. Cuando tiene un problema con la electricidad, no tiene en su casa luz, se le fue la luz por alguna razón, ¿a dónde tiene que ir? Dígalo, ¿a dónde? A comisión de luz, para que vengan a resolverle el problema. Esa es la respuesta. O va con el vecino. Si tiene un problema con algún hermano familiar, vaya con el hermano. Y si es con su servidor, venga conmigo. Amén. Amén. O se estorbe. La palabra estorbar habla de obstáculos. Se colocan obstáculos frente a la persona. Tercer ejemplo de cómo pueden colocarse un tropiezo en las personas, y son las divisiones. Las divisiones. Romanos capítulo 16, versículo 17. La Biblia nos exhorta y nos advierte en cuanto al tema de las divisiones. ¿Sabe que construir es bien complicado, hermanos? Bien difícil. Una iglesia unida siempre será fortalecida, pero la división siempre fracturará y perjudica. Tenemos que procurar y fomentar siempre la unidad. Es lo que nos llama Jesús. En esto conocerá el mundo que sois mis discípulos, si os amáis los unos con los otros. La unidad es una señal de que la vida de la familia y la iglesia está fortalecida. La división es un tropiezo. Y Jesús dice: ay de aquellos por los que vienen los tropiezos. Ay de aquellos. Dice Romanos 16, 17: más os ruego, hermanos, va dirigido a cristianos, que os fijéis en los que causan divisiones y ¿qué? Y tropiezos. Dividir es un tropiezo. Contrario a lo que dice por ahí un pensamiento intelectual: divide y vencerás. ¿Lo ha escuchado? Y hay gente que promueve eso: divide y vencerás. No, Jesús dice: aléjate de esa gente. Esa gente que genera división, aléjate de ellos. No es una buena influencia en tu vida. ¿O a cuántos les gustan hogares divididos? ¿Les gusta? ¿Va que no? A nadie. Que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos, en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Ese es el consejo. Si alguien te está dando un pensamiento, un comentario para fracturar tu familia, para fracturar la iglesia, pregúntale con qué razón o por qué razón estás diciendo esto. ¿Cuántos tropiezos se colocan en la vida y cuántas familias están divididas? Aléjate de los que causan divisiones. Versículo 18, ahí mismo. Porque tales personas, ¿qué sucede, hermanos? No sirven a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué personas? Las que causan divisiones. Los que dividen no están sirviendo a Cristo. Eso es importante, hermanos.
Estamos iniciando un año 2023. Seguramente vendrán tropiezos, pero hoy Dios nos está alertando a tener cuidados y a ser mejor de bendición y edificación para otros hermanos, y no ser tropiezos. Sigue diciendo la Biblia: sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de quienes. Y la gente ingenua cae. Es que fíjate que sucedió esto, que fíjate que pasó esto, y lejos de que tú vayas y tomes o escuches la otra parte, das por hecho, das por sentado lo que te dijo la persona. En la vida siempre hay un lado A y un lado B de las cosas. Escucha los dos lados y luego genera un juicio justo. Amén. Amén. Así es. Es que es muy fácil arrebatadamente generar un juicio solamente con una parte o una versión de las cosas. Las dos versiones, y después justamente tendrás la oportunidad de generar un juicio. Las divisiones. Vamos a ir a un pasaje más. Primera de Timoteo 1:19. Amén, amén. Manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. 20. De los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan. ¿A qué, hermanos? Estos dos hombres, Himeneo y Alejandro, causaron división en la iglesia donde estaba Timoteo, en Éfeso. Fueron desechados. Hermanos, causar divisiones es un tema de tropiezo muy grande. Y esta mañana Dios nos está hablando. Que no seas tú el que propicie un tropiezo en tu hermano. Si tu hermano está buscando a Dios, ora por él. No seas tú un obstáculo con tus hijos. Déjalos que vengan, que escuchen la palabra de Dios. Tendrán la oportunidad ellos de tener sus pruebas, pero que no seas tú el que le ponga a tus hijos barreras. Seamos de bendición, seamos de edificación con la familia, con la misma iglesia. Vamos a regresar al texto de Lucas capítulo 17, versículo 1, para ir concluyendo. Dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos. No podemos evitarlos, estamos en este mundo. Mas hay de aquel por quien vienen, ese ay es de juicio. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeños. Esos pequeños son cristianos ingenuos que se están acercando a las cosas de Dios. Aquí han llegado muchos invitados y nos visitan, y me da gusto ver caras nuevas que ustedes invitan, pero no sean tropiezo para ellos, hermanos. Si invitaste a alguien a la iglesia y lo trajiste, gracias a Dios por ello. Que seas tú de bendición. No le digas ni le cuentes lo que no te consta. Ahora viene, después de la advertencia, viene la medicina. Versículo 3. Mirad por vosotros mismos, es decir, mira por ti, no por el de al lado, por ti. No mires por tu esposa ni por tu esposo, es por ti, esto es personal. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, ¿qué tiene que hacer? Es decir, habla con él, directo. Ese es el consejo de Dios esta mañana. No lo comentes a alguien más, no dañes a alguien más con tu comentario. Ve con tu hermano, confróntalo y habla con él en el nombre de Cristo. Amén. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepiente, perdónale. ¿Qué tenemos que hacer? Pasar por alto la ofensa. Y seguimos siendo hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. 4. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo me arrepiento, ¿qué tiene que hacer, cristiano? Todos fallamos, hermano. Todos nos equivocamos, ¿o no?
¿O solo el pastor se equivoca? Todos. Si en el día hubo incidentes que te llevaron o te generaron un malestar, los cristianos somos llamados a perdonar las veces que sean necesarias. ¿Para qué? Para que no seamos tropiezo para otros. Hay muchos matrimonios que están muy fracturados, hermanos. Hay muchas vidas que están muy lejos de las cosas de Dios. Esta mañana Dios te trajo a este lugar para restaurar tu corazón, porque la respuesta a tu necesidad está en el perdón que nos da Cristo Jesús. Y para poder sanar las relaciones que hay entre hermanos, es el perdón, hermanos. No hay otro. Tú decides cómo sales de este lugar. Con tu problema que traes, con tu vida que traes, con tu corazón que traes, o vienes a Cristo y le dices: Señor, creo que esta palabra es para mí, la necesito en mi vida. Quiero comenzar este año 2023 mejorando mi vida. ¿Sabía usted que el juicio más grande que tendrá usted en la eternidad es entregarle a Dios cuentas de las oportunidades que usted tuvo en esta tierra para arreglar su vida y no lo hizo? ¿Sabía eso? El juicio más grande que usted llevará en la eternidad es el haber tenido una cantidad importante de oportunidades para que arreglaras tu vida y no lo hiciste. Porque otra vez Dios te habla el día de hoy: arregla tu vida con tu Creador. ¿Qué es una oportunidad? Es un tiempo que Dios nos brinda, un plazo que Dios nos da para que tomes una acción que te lleve a Dios. Y no siempre tendrás la oportunidad para hacerlo. Hoy tienes la palabra que te confronta, que te habla para que arregles tu vida con el Señor. Yo entregaré cuentas de cada predicación que he dado en esta tierra, pero usted entregará cuentas de cada mensaje que escuchó en esta tierra. Y Dios le demandará su palabra, porque es eterna. El tiempo, el mundo pasará, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y que Dios tenga misericordia de usted y que Dios lo ayude, porque pasando de esta vida no hay segundas oportunidades. Que Dios tenga misericordia de usted.